Semana pasada, vamos a ver. Algo usted que se acuerde, vamos a ver. No tiene que decir la clase completa, ¿verdad? Usted le viene en la mente, vamos a ver. ¿Tú estabas la semana pasada? No se acuerda si la semana pasada. Este es más delito, no sabe la cuenta. Bueno, la semana pasada la nación de Israel pide rey, ¿verdad? Pide rey. Dios le concede la petición a la nación, pero sin antes haberle dado ¿qué? Haberle dado una ¿qué? Una advertencia de todas las consecuencias que esa decisión conllevaba. Y nosotros cuando vamos a tomar una decisión en nuestras vidas, hay algo que está detrás aquí que se llama el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo está ahí dentro de nuestras vidas y nos dice. Y a veces nosotros, aún sabiendo las consecuencias de las decisiones que vamos a tomar, a veces somos obstinados y las tomamos, ¿verdad? Dios le habló a este pueblo a través de Samuel, le dijo, esto es lo que va a pasar si tú pides un rey y quieres ser como las demás naciones. Y habíamos dicho la semana pasada que nosotros somos ¿qué? Un pueblo diferente. Nosotros no podemos ser igual que nadie, no podemos imitar al sistema que está en el mundo, ¿verdad? Por lo tanto, este pueblo pide rey, Dios le concede la petición, pero Dios ¿qué pasa? Dios le advierte, ¿verdad? Y confronta a esta nación, ¿verdad? Y le dice, cometiste un gran pecado. Entonces, Dios utiliza a Samuel como profeta, ¿verdad? Para hablarle y para que en ese momento que Samuel está hablando, desciende una tormenta terrible, ¿verdad? Y en esa época del año no habían tormentas porque era el tiempo de la siega, ¿no? Y lo normal era que no hubiese una época de lluvia, mas sin embargo en ese momento descendió una tormenta terrible y ese pueblo, dice que hubo truenos y relámpagos, y dice que ese pueblo entendió entonces, ¿verdad?, que había pecado delante de Dios y se humilló delante de Dios. Entonces vino la palabra hermosa de Dios, vamos a ver si la buscamos. Eso está en el capítulo 12, versículo 22, ¿verdad? Que dice, pues Jehová no desamparará a su pueblo. Fíjese, después que este pueblo le da la espalda a Dios, Dios dice, Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Dios había hecho un pacto con esa nación, ¿verdad? Y ese pacto era incondicional. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Ni Dios ni Samuel, ninguno de los dos. Que mucho se parecía a Samuel a Dios, ¿verdad? Que mucho se parecía a Samuel a Dios. Ni Dios ni Samuel iban a desamparar a este pueblo. Porque también Samuel fue desechado, ¿sabes? Samuel también fue desechado, pero ni Dios ni Samuel dejaron de hacer lo que tenían que hacer. ¿Qué clase, verdad, de compromiso, verdad? ¿Qué clase de compromiso? Por lo tanto, ahí fue que dejamos nosotros la clase la semana pasada, ¿verdad? Podemos cometer errores grandes y garrafales, pero Dios siempre va a estar con nosotros. Dios nunca nos va a abandonar. A veces nosotros nos sentimos lejanos porque cometimos un error, ¿verdad? Una decisión errónea, y a veces nos sentimos que Dios se apartó de nosotros, y ese es el error número uno que usted puede cometer. Nunca piense que Dios lo abandona. Nunca piense que Dios lo abandona. No importa lo que usted haya hecho, Dios está ahí. Dios está presto para que escuchar su clamor, para escuchar su confesión, y listo para levantarlo nuevamente. Y la mayoría de las personas a veces pues piensan que cuando cometieron un error ya Dios se apartó de ellos. Entonces ellos creen que tienen que hacer un montón de cosas para poder restituirse delante de Dios, ¿verdad? Y eso es lo peor que usted puede pensar. Porque usted no puede restituir, usted no puede hacer nada para que Dios se acerque a usted. Dios está ahí. Dios está ahí, ¿verdad? Porque de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan.
Así que no nos podemos esconder delante de la presencia de Dios, como dice el Salmo 139, ¿verdad? Pues vamos entonces al capítulo 13, porque dejamos a Saúl, yo diría en su pick, ¿verdad? En su mejor momento, ¿verdad? Porque Saúl estaba, oiga, un siervo de Dios, había recibido el Espíritu de Dios, había tenido una victoria tremenda contra los amonitas, Dios había acabado con ellos, una cosa tremenda, ¿verdad? Y el pueblo había aclamado a Saúl como rey. Y Samuel estaba con Saúl, bueno, era una cosa tremenda. se creció hasta con lo que los criticaban. Hasta que los perdonó. Bueno, un hombre intachable, dando testimonio del Señor, tremendo. Nueva criatura. Qué bueno, ¿verdad? Cuando las cosas están bien, ¿verdad? Y caminamos en el Señor. Pero vamos a ver entonces el capítulo 13. Y vamos a leer unos cuantos versículos. Vamos a empezar por acá hoy. Vamos a empezar por aquí. Hermano, el 13. Déjase el versículo 1 y siga por ahí hasta que yo le diga. Había ya reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3.000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2.000 en Micmas y en el monte Betel, y 1.000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín, y envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30.000 carros, 6.000 hombres de caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galat, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Ok, vamos a hablar. ¿Cuántos se acuerdan de la lección pasada? ¿Cómo comenzó la lección pasada? Casi alguien se acuerda. ¿Qué fue lo que sucedió la lección pasada? ¿Cómo comenzó? ¿Cuál fue el escenario? O sea, la lección pasada comenzó con una crisis. Sí, hubo una crisis. Sí, y hubo un encuentro con los amonitas, Es correcto. y ellos le dijeron: mira, resuélvete en 7 días este asunto, y como condición, pues sacar el ojo derecho a la gente, chivichija. En otras palabras, estaban contra la pared, contra los amonitas. O sea que en la lección pasada comienza con una crisis. Una crisis que la provoca el enemigo. Porque el enemigo amenaza al pueblo de Jabes de Galat y se acerca y les dice: los vamos a invadir, pero le vamos a dar una oportunidad. 7 días. Vamos a invadir y los vamos a recibir como pueblo nuestro, pero ustedes se tienen que sacar el ojo derecho.
para que entonces puedan permanecer a nosotros y no los destruyan. Y en ese momento, ese pueblo, de hecho los amonitas le dan 7 días a Jabes de Galaad, ¿para qué? Para que se decidan. Entonces todos sabemos que en ese momento las noticias llegan a Saúl y entonces comenzamos a ver los frutos del Espíritu en la vida de Saúl, ¿verdad? Porque vemos que vemos a un sensible a la necesidad de otro, vemos a un Saúl que cobra autoridad por el Espíritu de Dios. Dice que los 2 bueyes que tenía a la mano los trozó en pedazos y los envió a las 12 tribus de Israel y convocó a las 12 tribus. Y dice que el Espíritu de Dios dice que derramó temor sobre el pueblo de Israel. Y dice que se convocaron y fueron como un solo hombre. Todas esas cosas las vemos porque el Espíritu de Dios está metido en el asunto. Y fue una crisis que el pueblo no se buscó, ¿verdad? Y entonces ahí vino el Espíritu de Dios y se derramó sobre todo el pueblo de Israel y obtuvieron ¿qué? Una gran victoria. Una gran victoria. Pero a diferencia de ese incidente, ahora vemos que esta lección comienza con otra crisis. Con otra crisis. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre aquella crisis y esta crisis? Que esta fue iniciada por Israel. ¿Ah? Que esta fue iniciada por Israel. Que esta crisis fue iniciada por el pueblo de Israel. ¿Qué nos enseña eso? Que hay crisis que nosotros no provocamos, que nos llegan, que vienen porque vivimos en las circunstancias de la vida y estamos aquí y todos vamos a estar expuestos a ¿qué? A pasar por crisis, aunque no la provoquemos. Pero hay otras crisis que sí nosotros las provocamos con nuestras actitudes, ¿ah? Con nuestras decisiones, ¿ah? Y lo lindo de todo esto es que a pesar de que tú provoques una crisis, cometas un error y tomes una mala decisión, Dios se compromete a ¿qué? Ayudarte, no importa cuál sea la crisis. Si tú invocas a Dios, Dios te va a responder, aunque tú la hayas provocado, ¿sabes? Aunque tú la hayas provocado. Y en este caso vemos que el pueblo de Israel provoca esta crisis. Y provoca a uno de los pueblos más cruentos que había. Uno de los enemigos más cruentos de Israel eran los filisteos. Los filisteos eran uno de los enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Y dice que van y atacan una guarnición. ¿Ah? Y entonces el pueblo de los filisteos se levanta en armas. Y entonces comienza a rodear al pueblo de Israel. ¿Cuál es la diferencia que hay entre la actitud de Saúl antes y la actitud de Saúl ahora? Impaciencia. Fue impaciente. Que no consultó al Señor. No consultó al Señor. Saúl no consultó al Señor. En apenas 2 años de reinado, ya el hombre estaba, como dicen por ahí, Sí, pecando por el hoyo. Malectorándose. Estaba chiquito, se creía grande. No necesito ya la ayuda de nadie. Yo me puedo. Importante. Y ahí está el error. ¿Y qué enseñanza obtenemos de eso? Que las victorias no nos deben hacer soberbios ni... Tenemos que tener cuidado con las victorias que obtenemos en el Señor. Dijo un gran puertorriqueño. El Cristo no da derecho a ser caballo. Tenemos que saber manejar las victorias que obtenemos en el Señor. Tenemos que saber manejar los logros que conseguimos, que obtenemos. Aún los logros profesionales. Todo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y Dios nos puede dar cosas grandes, bendiciones grandes, pero tenemos que saber cómo manejarlas, ¿sabes? Porque eso nos puede provocar a qué? A creernos que somos ¿qué? Súper fuertes, que somos tenemos autosuficientes, Provoca la vanagloria. provoca vanagloria. Todas esas cosas pueden ocurrir, ¿verdad? Y
Y en apenas unos cuantos años, ya Saúl comenzaba ¿qué? A tratar, a ser sobreconfiado. Dios le había dado victorias a Saúl. Yo le llamo el peligro de las victorias. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque cada victoria en el Señor, en vez de envalentonarnos, ¿es para qué? Es para bajarnos un poquito más, ¿verdad? El peligro de la El peligro del prestigio. El prestigio, tenemos que saber manejar el prestigio, tenemos que saber manejar el reconocimiento, tenemos que saber manejar el peligro de la... Porque ahora mismo lo que promueve el sistema es que tu imagen. El ego. El narcisismo. El narcisismo. Si usted no lo cree, se va a dar cuenta de que hace 2 días se abrió un mall cerca del aeropuerto. Dice que las tiendas que están ahí son unas tiendas que son carísimas. Súper. Dice que lleva 2 días lleno el mall. Digo, es verdad que hay muchos noveleros, ¿verdad? Tengo un amigo que me dijo, mira, te sé. Van a novelerial. Un amigo que me separó una chaqueta de $2,000 que si la quería. ¿Una qué? Una chaqueta de $2,000. Mire, ¿sabe por Sí, voy a qué? comprar. Porque la imagen vende. ¿Qué traje compré con eso? Ellos saben que eso apela ¿qué? al ser humano. ¿Entiendes? Y nosotros más todavía. Pasó por ahí. Por lo tanto, ¿qué pasa? Tenemos que cuidarnos mucho porque eso es lo que quiere el mundo, que tú cultives tu imagen, que tú cultives tu yo. ¿Ah? Y vas a terminar siendo esclavo de ti mismo, de tu imagen, de tu presentación, de tu reconocimiento. Y aquí tenemos un gran ejemplo. Digo, no ejemplo de eso, sino él sabe de lo que yo estoy hablando porque él es gerente de una tienda. Yo hace muchos años trabajé en Colombo y ese logo del que viste de Roman Celestino, Sí. ese logo nada más que se cae pintado. Porque automáticamente pensaban, si listo, me voy a distinguir, y voy a tener algo exclusivo. Y ese logo, ¿entiendes? Eso pasa mucho con los carros. Exacto. Yo quiero un carro de eso porque ese carro me complementa mi imagen. Me da estatus, me da estatus. La ropa que he visto me complementa, hace que yo sea... Oigan, y usted tiene que entender, usted tiene que entender que usted es usted, con ropa o sin ropa. Usted es el mismo. Y tenemos que entender eso, porque si no nos van a manipular. Nos van a manipular. Y ahí es que empieza el problema, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con las victorias que obtenemos, ¿verdad? Y vemos que entonces Saúl, a diferencia de la crisis anterior, ¿qué hace? Dice que hace tocar trompeta. Y fíjense el pequeño detalle que ocurre aquí. Dice, Saúl hizo tocar trompeta y le avisó a todo Israel que Saúl había atacado la guarnición de los filisteos. Y eso es completamente falso. Porque ¿quién fue el que atacó la guarnición? Fue Jonatán, no fue él. Y se adjudicó que Una victoria que no le la victoria que no le correspondía. Y ya comenzamos a ver que un pequeño desliz. Segundo, toca trompeta. Él no le pide dirección a Dios antes de eso. ¿Ah? No pide dirección. Y Dios le había dado las instrucciones claras a Saúl. ¿Qué tenía que hacer cuando ocurriera algo así? Se les había dado le había dado instrucciones claras a través de Samuel. Y es poco tiempo realmente, ¿sabes? 2 años no son nada. Cualquier parecido. Otra gente aquí, ¿verdad? Tenemos tendencia a olvidar. Tocan trompeta como locos. Tenemos tendencia a olvidar, ¿verdad? Tenemos tendencia a olvidar. Por lo tanto, él convoca al pueblo no
no convoca a Dios. ¿Ah? Y entonces me parece mucho, ¿usted sabe a qué? ¿Se acuerdan cuando Israel entra a la tierra prometida? Bajo el liderazgo de Josué. ¿Cuál fue la primera ciudad que conquista Israel en la tierra prometida? ¿Se acuerdan de Jericó? Y se acuerdan que Dios le dio las instrucciones a Josué, lo que tenía que hacer. Se tiene que darle 7 vueltas, una vuelta por día, por 7 días, y al séptimo Dios le va a dar 7 vueltas. Y después van a tocar las trompetas, y después lo va a alabar el Señor y se derrumbarán los muros. Fíjate que la trompeta es en tercer lugar, no era el primero. Entonces, ¿qué sucede? Que la derrota de Jericó, la destrucción de Jericó se dio que, como Dios lo hizo, Pero con muy poco esfuerzo. Más sin embargo, de esa gran victoria, Israel no supo que manejar esa victoria. ¿Por qué no la supo manejar? Porque no invocaron para la próxima. El próximo pueblito era Jai. Y Jai era la mitad de Jericó. ¿Y qué dijo? No, espérate, si no necesito todo el ejército, la mitad del ejército, es más, una cuarta parte la mandamos para allá, olvídate, y acabamos con esa gente. Y fue y mandaron a esa gente para allá. Y cogieron una pela. Sin consulta. Cogieron una pela. El peligro de la victoria. ¿Cómo yo la voy a manejar? No hay batalla pequeña, ¿sabes? No hay batalla pequeña. Meta a Dios donde en todas las cosas. Aunque a usted le parezca una decisión sencilla, meta a Dios en el asunto, ¿sabes? No tome decisiones por su propia cuenta. Consulte a Dios, esa es la clave. Consulte a Dios y Dios le va a dar la respuesta. Pero no lo consulte sabiendo ya usted lo que Dios le va a contestar. Se consulte a Dios con una mente abierta, con un corazón dispuesto a recibir la respuesta de Dios. ¿Ah? Esa es la clave, depender de Dios. No importa cuántos años usted lleve en este asunto, ¿sabe? Después de tener 40 años en el Evangelio. ¿Entiende? Es más, mientras más años, más usted debe consultar al Señor. Para todo. Porque eso es lo que nos enseña la palabra. Esa es la madurez espiritual. Por lo tanto, el problema es cuando dejamos abierta una cabeza de playa. Dice que las pequeñas zorras hacen que la siembra. echan a perder la siembra completa. Y si usted usted permite una cabeza de playa en su vida, tiene Un poco de la levadura. mitad un poco de levadura, leva toda la masa. Por eso Jesús dijo, mira, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, dice, arranca y quítatelo. O sea, ahí Jesús fue drástico. Si tú sabes que hay algo en tu vida que tú has permitido, que no debiste haber permitido, y que tú sabes que te va a hacer daño, tienes que cortar con eso inmediatamente, ¿no? O sea, eso es, ahí no hay opción ninguna. No puede haber ahí bendito ni nada. Porque eso va a seguir creciendo poco a poco. Eso va a echar raíces. Porque hay otro que está observando, que vive de las referencias. Ve tu comportamiento, ve el rayito, las endijas que dejaste por ahí y por ahí te va a atacar. Muchacho, tú has dicho una verdad, pero Sí. eso es una realidad de día en día. Mira, el Espíritu Santo te dice. Y esos pequeños detalles que pasan, que tú dices, permití esto y no debí de haberlo permitido, en ese momento tú tienes que postrarte delante del Señor y decirle, Señor, perdóname, arranca este pensamiento, busca esto aquí, busca esto acá, o sea, pero hay que cortarlo enseguida. Tú no puedes dejar que eso crezca. Se arranca de raíz. Inmediatamente. Si tú lo dejas crecer, se va a convertir ¿qué? Más y si difícil, lo se pone niega, más peor. difícil. Se pone Si más no- difícil. Fíjate que Si lo niega, es peor. sí, porque entonces te vas a hacer ¿qué? Te vas a endurecer más y más y más. Se hace más difícil, mientras más tiempo pasa, más difícil. Entonces te vas a tratar de autojustificar tu decisión
Sí, que es lo próximo que pasa aquí. Quiero enfatizar esto porque esto fue lo primero, eso es lo primero que registra la Biblia que le sucede a Saúl, un pequeño detalle, pero como nosotros sabemos la historia restante, sabemos el peligro de dejar que esa cabeza de playa se establezca. Y eso no debe suceder. Porque vemos la experiencia de Saúl. Y eso fue, de ahí en adelante, eso fue barranca abajo. Barranca abajo. Un pequeño detalle. No convocaste a Dios, no lo pusiste a Dios, no aprendiste a manejar la victoria. ¿Entiendes? Por lo tanto, eso es tan importante en la vida nuestra, ¿verdad? Un pequeño detallito, cómo voy a manejar las cosas. ¿Ah? Y lo mejor que Dios tiene, mira, a lo mejor tomaste una mala decisión, inmediatamente, pláguete, postrado delante del Señor. Señor, regué mal. Esa es la diferencia entre Saúl y David. El ser humano tiene la mala costumbre de no sigue las directrices, entonces después quiere buscar excusas para haber hecho lo que no hizo. Ese es el problema, porque Dios siempre, no importa el trayecto que tú lleves, no importa dónde, cuántas decisiones tú hayas tomado, mira, Paquiti, en ese proceso tú, en cualquier momento, tú que puedes confesar delante de Dios y te arrepientes. Dios te perdona y volvemos, borrón y cuenta nueva. Lo malo es que mientras más tiempo tú dejas pasar, más difícil se te va a hacer. Más busca para justificarse. Pues vamos a ver lo que sucede con Saúl. ¿Ok? Vamos a ver, vamos a seguir ajá. Yo entendía muy mal este versículo, todavía lo estoy entendiendo aquí. Porque yo pensaba que era el pueblo de los filisteos, el 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30.000 carros, 6.000 hombres de caballo y pueblo numeroso. Pero cuando lo vean en comentario abajo, no es el pueblo de filisteos, es el pueblo de Israel. Ajá. ¿Y de dónde salieron esos 30.000? ¿Y un error ahí? No, yo creo que habla de, para mí que habla de los filisteos. Parece que el pueblo se pone en estrecho, ¿eh? Acuérdate que en la historia comienza con 3.000 hombres, 2.000 con Saúl y 1.000 con Jonatán. Cuando ellos ven que se ponen en aprieto, porque cuando ven que el ejército que viene es un ejército preparado, 30.000 carros y lo rodean, entonces que vamos a seguir leyendo, Pero mira la explicación que te da el comentario aquí. Pero mira lo que dice, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, o sea, si ellos hubieran estado en ventaja, los hubieran escondido, ¿entiendes? Dice, cuando se vieron que estaban en estrecho, el comentario creo que tiene que estar mal. Porque el pueblo estaba en aprieto. Mira, el número yo te he dicho a ti que esa Biblia tienes que buscar. No, la misma Biblia. No lo leíste. Tienes que buscar esa Mira la explicación que da ese versículo. 13:5. El número de carros debe haber sido de 3.000, como atestiguan algunos manuscritos hebreos, y no 30.000. En eso tienes razón, sí, eso tienes razón, pero es el de los filisteos. Sí, porque es exagerado, la nota es exagerada. Yo dije, pues tiene que ser que son los filisteos los que tienen 30.000, que tienen mucha gente. Sí, los filisteos. Pero fíjate, como aquí dice ¿cómo se llama? La vulgata. La vulgata no, la que tienen ahí, Es el Corán. NBI. Ok, te la estoy cogiendo. Nueva versión internacional. Mira, estoy con la Reina Valera, ¿sabes? No estoy con la otra. Los filisteos también se juntaron para hacerle la guerra a Israel. Contaban con 3.000 carros, 6.000 jinetes y un ejército tan numeroso como la arena de la orilla del mar. Correcto, o sea, se lo adjudica a los filisteos. Por lo tanto, al pueblo de Israel ver oiga, pero es que se le olvida tanto a Saúl como al pueblo. Porque si el pueblo se da cuenta y se acuerda cómo Dios le dio la victoria contra los amonitas, y yo estoy casi seguro que ellos sabían cómo Dios los había guardado en el desierto y cuántas victorias ellos habían obtenido a través de la conquista de la tierra prometida. O sea, cuando vemos entonces que nos llega la crisis,
como que nos olvidamos de ese Dios que nos dio la victoria. nos dio la victoria. Como que nos olvidamos. Porque no los pies polvorosos. Hasta en cisterna se metieron. Me llaman a Dios de nuevo, pero Cualquier dron que A veces nosotros nos enfocamos en lo que vemos. No, te vas a quedar allí para que te limpien el no había cueva que... Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas, en cisternas. Y algunos hasta cogieron los pies en polvoroso y fueron al otro lado de Jordán. Imagínate. Eso pasa cuando tú no tienes que, cuando tú no te postras y buscas de Dios. ¿Entiendes? Tú tienes que poner tu confianza. ¿Qué dice el salmista? Pero el error es de Saúl, ¿no? Exacto. Sí, pero las consecuencias contra ¿Qué el dice? pueblo. El salmista dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Bueno, Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. dice que la culpa es de Saúl y lo pagó el pueblo. Acuérdate lo que Jehová le dijo cuando pidieron rey. Van a pedir rey, pero van a tener... Mira las Eso consecuencias. es parte de las consecuencias de tener un rey. Bush meterse y todavía estamos en Afganistán. Todavía se está... Ese es el problema de tener un rey humano. Eso. Tú lo pusiste allí, pero entonces tienes que acatar tradiciones que ese rey tome. Eso es lo que pasa. Por lo tanto, tienes que proclamar a Dios como el Señor de tu vida. Ese, cuando tomas decisiones, las tomas que son perfectas, aunque no las entiendas. Aunque no las entiendas en ese momento. Por lo tanto, vamos al 8. ¿Quién tiene el 8 por ahí? Vamos, Luis. Empezamos por aquí hoy, empezamos por aquí. Sí. Empiezo yo, ¿no? Sí. El 8, 13-8. El 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Ok, ahora usted se pregunta, ¿de dónde salió esa instrucción? ¿Ah? Pues mira, ¿sabes qué? Para mí, eso fueron unas instrucciones que Samuel, ¿se acuerdan cuando Samuel se reunió con él Sí. aquella noche y lo llamó aparte en el terrado y comenzó a aconsejarle toda aquella noche? Y le dijo, mira, ese pueblo es así, asado, pero cuando caigas en una crisis, espera 7 días, invoca a Dios y yo voy a llegar y vamos a hacer esto. Yo estoy casi seguro que eso se lo dejaron bien claro y escrito a Saúl. O sea, que las instrucciones estaban ahí. Bien claras. Y Y él lo la vamos a sabía. leer más adelante porque Él la sabía. él sabía lo que tenía que hacer. En el 10-8 Está más adelante. Dios le había dicho a él qué tenía que hacer cuando se encontrara en una situación como esa. Y es tan importante prestar atención cuando Dios nos dice algo. Seguir las instrucciones al pie de la letra. Como los médicos. Los médicos te dicen, mira, mijo, tienes que tomarte esto, media cucharita cada 4 horas. ¿Para qué se te quite eso? Pero si tú te la tomas cada media hora para que media cuchara o te tomas una cuchara completa y te la tomas cada 8 horas o cada... No estás siguiendo las instrucciones del médico. ¿Ah? Entonces ese tratamiento no es efectivo, porque ese no es el tratamiento que tienes que hacer. No, porque yo creo que me va a funcionar mejor así. Te pueden mirar los ojos. Ah, porque mientras más me tome ahora, pues más se me quita más rápido, ¿verdad que sí? No, porque como tú crees que dice, no, porque yo creo que si es una media cada 4 horas, pues no, me tomo una completa cada 8 horas. Y uno se cree que uno está haciéndolo bien. haciéndolo bien, porque estoy tomando más cantidad. Y creemos que eso nos va a ayudar. Decisión propia, pero Dios no te dijo eso, es lo otro. ¿Ah? Y Él es el que sabe. Pues vamos a ver qué pasó. Sigue leyendo. El 9. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y
que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí y a Gilgal. Y no me ha implorado de favor de Jehová, me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Ok, está ahí. Este es el problema eterno de Saúl. ¿Cuál es el primer error de Saúl? No siguió las instrucciones que Dios le dio. Eso fue lo primero. ¿Cuál es el segundo error que vemos aquí? Fíjate que Samuel ya era un hombre entrado en edad. Y Saúl todavía era un hombre muy joven. Estaba comenzando. Que debió haber, y eso nos enseña mucho a nosotros. A veces hay personas que uno la pasa desapercibida, un anciano. Y yo me metí al ascensor en mi oficina cuando bajaba. Y un señor que tenía como casi 90 años me dijo: cuando te den ganas de orinar, orina, no los aguantes. Y a mí me pasaba, porque yo me quedaba así a veces y estaba tan de esto. Y comencé a hacer lo que me hizo el viejito. ¿Me entiendes? ¿Quién le dijo eso al Señor? Yo sé que el Señor envió a ese hombre para acá. ¿Es verdad? ¿Cuál fue el segundo error de Saúl? El primero fue no haber escuchado bien la instrucción de Dios. No haberla digerido y no haberla que obedecido. ¿Cuál fue el segundo error? De acuerdo a lo que él leyó. En el orden. Se tomó el derecho de hacer el sacrificio cuando le tocaba. Dejó que la presión del pueblo lo dominara y que tomara la decisión. O sea, fue que impaciente. O sea, en otras palabras, quería resultados rápidos. Quería resolver el problema en el tiempo de él. Y Dios tiene un tiempo. Y cuando usted se mete en esto, usted tiene que aprender ¿a qué? A esperar el tiempo de Dios, no el tiempo de usted, ¿sabe? Porque vivimos en una sociedad, un tiempo donde ¿qué? Donde usted quiere resultados rápidos, nos enseña a hacer las cosas instantáneas, rápidas. A mí me parece que hizo todavía peor porque él pensando que los soldados le estaban desertando, le iba a hacer malo. Dice, yo no necesito un ejército para derrotarlo, o sea, estaba desconfiando de Dios. Hubo una desconfianza y cuando no hay confianza, pues ese es el problema. O sea, cuando yo no pongo a Dios en el asunto, pues me invade ¿qué? Me invade la presión. Me invade la impaciencia, la ansiedad, el temor. Sin justificar a nuestro amigo y hermano Saúl. El panorama no era fácil. ¿O no? Yo soy rey, Pues no. de su mentalidad. Soy rey, este pueblo depende de mí. Se me está saliendo de las manos el control de todo esto. Tengo que hacer algo. Y entonces agarró y hizo lo que Pero los gobernantes y los reyes o los monarcas, una de las cosas que se espera es el dominio propio. Pero tiene 2 años ahí en su trabajo. Sí. Mira, si al presidente de los Estados Unidos le están lavando el cerebro todo completo cuando le tiran esas cosas. Tú ves a Obama y le han tirado duro y él se mantiene. Claro, por allá hará sus cosas, pero ante la cámara y ante todo el proceso es una cosa fríamente calculada. Pero él había tenido evidencia con las tres profecías que le dijo Samuel, encontrarse a las personas, que le dijeran que los asnos de su papá ya lo habían encontrado. Que no se, o sea, él tenía demasiadas evidencias para desconfiar de Dios. Exacto. Dios le había dado victorias anteriores. O sea, ¿por qué no entonces acudir a ese Dios? David decía en el Salmo 27, dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré ¿qué? Confiado, porque me va a guardar en su tabernáculo en el día del mal. En el caso de Eliseo y Jesse era todo lo contrario. ¿Sabes?
el hombre estaba diciendo, mira, mira ese ejército por ahí nos va a cazar. ¿Entiendes? Abre los ojos para que vean. Sí, o sea, tú tienes que aprender, mira, van a haber batallas que tú vas a decir, fíjate, me van a acabar, me van a pasar el robo por encima. Me van a pasar el robo por encima. Mira, todo nos ha pasado. Mire, a veces ustedes dicen, fíjate, no hay escapatoria, me van a pasar por la piedra, todo está planificado, ya esto va a ser una catástrofe en mi vida. Oiga, y usted como siervo dice, Señor, pero entonces Dios es tan bueno, ¿verdad? En ese momento de desesperación, usted le da y dice, pero déjame clamar a Dios. Hacían todo por la es que usted ha tratado 20 cosas, dice, pues déjame poner esto en las manos del Señor. Entonces usted va allí sin que nadie lo vea, Señor, toma el control de todo esto. Solamente tú puedes hacer un milagro. Más nada, no dijo más nada. Y lo dejó ahí. Y usted ve que a medida que va pasando el tiempo, le pasa lo que usted jamás hubiera imaginado que pasa. Entonces usted ve cayéndose las cosas una detrás de otra. Usted ve cómo las cosas se van cayendo. Toda esa gente, esas circunstancias se van desarrollando de una forma que usted dice, ¿por qué no puede ser? Entonces usted no cree lo que Dios está haciendo. Yo tuve una experiencia rapidito, que yo creo que lo dije una vez aquí hace mucho tiempo. Cuando estaba en Chase Manhattan Bank, yo tenía un jefe que era bien fuerte. Y por más que yo me esforzaba en hacer un escrito de un caso, me lo tajureaba. Después comprendí que era que él metía su estilo, pero bueno, él lo tajureaba. No había nada para él que estuviera bien. Y ya me tenía a mí, oye, como creyéndome en que yo no sé escribir. Yo no sé escribir. ¿Qué va a pasar conmigo? Se va de vacaciones el hombre y me dice, no voy a ver ese caso. Y era de destillería Cejallé, un caso más importante de Che en ese momento. Y iba para Head Office mi presentación. Te hablo de la destillería Cejallé, por favor. Yo antes de Cejallé vamos a hablar Y estamos hablando de ron. No, pero espérate, no hable ahora que es cristiano. Todo el mundo se cayó cuando te canto. Saca el güey, saca el güey. Ahora el güey. El güey. Aguanta el güey que está en las manos. Exacto. Lo que pasa es que Rosita no cobra comisión, este sí. Mira, sigo rapidito para terminar. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? de vacaciones, no. Se fue de vacaciones y dijo, presenta lo tuyo, no lo voy a ver, papá. Yo estaba bien bajito en términos de mi ánimo, no estima. Y entonces cuando me dice, llévaselo al jefe de jefe. Y cuando yo voy para allá, el fin de semana lo pasé mal acostado, deprimido. Y el Señor pues me dio el texto de todo lo que en Cristo con el fortalece, y esa fue mi batalla. Cuando yo iba por el ascensor temblando, como la gente aquí cuando iba para esconderse, yo le dije al Señor, yo lo puedo todo en ti que me fortalece. Y mientras iba subiendo al ascensor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo llevo allá, le digo, Manny Fernández, Manny, aquí está escrito ese rayé. Este muchacho no lo pudo ver, para que tú lo veas. Y yo, esperando lo peor, él lo lee, se tardó un ratito. Y le dice, esto está perfecto. Envía los head office así, pues fírmamelo. Y yo, este desgraciado, es que la tenés conmigo. Perdóname, señor, dame un minuto para decirle desgraciado, ¿no sabes? Porque él dio la historia, ¿verdad? Ay, Dios mío. Pero para que tú veas que uno... O sea, eso es así.
Eso es así, eso es así. O sea, Dios espera que tú pidas auxilio. Y cuando tú lo pides, no importa cuán oscura esté la situación, Dios te va a dar la mano. Y vas a ver cómo Dios ve en el asunto y Dios va, o sea, y eso es lo lindo de Dios. Y eso te fortalece, ¿verdad? Y obviamente pues eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Pero vemos que entonces el segundo error de Saúl fue la impaciencia. No pudo aguantar la presión del pueblo. ¿Y cuál fue el tercer error de Saúl? Primero, no buscó de Dios. Segundo, la impaciencia, no aguantó la presión. Y tercero, ¿cuál fue el tercer error de Saúl? Le echó la culpa a todo el mundo menos a él. No aceptó la culpa. Le echa la culpa al pueblo. Mira lo que dice aquí. ¿Qué dice aquí? Porque vi que el pueblo se me desertaba. O sea, yo no fui, fue el pueblo el que hizo que yo hiciera eso. Segundo, y que tú no venías. O sea, le echó la culpa al pueblo, después le echó la culpa a Samuel. Tú fuiste que te tardaste. Y tercero, le dice, y los filisteos estaban reunidos. O sea, le echó la culpa al pueblo, a Samuel y a los filisteos. Ahora, él no tuvo, al contrario, yo me esforcé. O sea, el problema de Saúl era que no aceptaba, se autojustificaba. No quería aceptar la culpa. No había implorado el favor de Dios. El hombre no ha cambiado echando culpa. Ese es el problema. Ese es el problema. Cuando Natán confronta a David. David rápido. ¿Qué hizo David? Aceptó. Es pecado. Soy yo. Ese soy yo, ese es pecado. Y se postró delante del Señor. Y se postró. Y si usted lee el Salmo 51, se derrama delante del Señor. Mira, yo soy, en maldad fui que fui engendrado. O sea, y Él lo reconoce. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esa es la actitud. Reconocerle, fallar al Señor. Ahora, cuando yo comienzo a justificar y empiezo a echarle la culpa a fulano y echarle la culpa a las circunstancias, no, porque fue que yo me crié en este ambiente y di un modelaje de mi papá, un modelaje de mi mamá, o qué sé yo quién, o en el barrio donde yo viví. Entonces empiezo a buscar 20 cosas, 20 excusas para entonces autojustificar mi comportamiento. Yo creo que no se lo echó a Dios porque pensaba que la ayuda iba a venir automáticamente. No se le echó la culpa a Dios porque si Samuel, que era el que el personaje no vaya programa porque la ayuda era automática. Y ese es el verdadero problema de Saúl. Y ahí que cuando empiece como una cabeza de playa, empieza a extenderse. ¿Ok? Vamos a seguir. Vamos al 15. Al 13, perdón. ¿Qué le toca? Ajá, el 13 dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió a Gilgal, a Gabaat de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él como 600 hombres. Okay. Usted lee esto y ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Cuando usted lee la sentencia. Yo tengo como un problema en el tiempo ahí. Ajá. Porque veo que ya Samuel inmediatamente dice que Dios ya estaba buscando uno sustituto conforme a su corazón. Y él había cometido esa torpeza en ese momento, por lo tanto,
tiene que haber un proceso anterior que ya el hombre se estaba incriminando para que llegara a ese resultado. Yo conocí ese razón. Eso va así, tiene que ser así. Eso no va. Sí, porque cuando ya, tú lo lees, ya Samuel habla de una sustitución. cuando tú lees esta sentencia, tú dices, wow, Muy pero fuerte. qué cantazo, ¿sabes? Fue una cosa, tú sabes. Un azote inmediato. Un azote inmediato, ¿verdad? Uno dice, wow, pero ¿qué es esto? Tú sabes. En el 1225 Pero- lo dice. Ajá. Eso mismo dice el 1225, está allá arriba y mismo, dice guerra contra los filisteos. Ajá. El 25, más si perseveréis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Exacto. Sí, pero eso era general, pero ahora es una cosa específica. Sí. Está bien, pues entonces. Dios le había dicho a Saúl claramente lo que tenía que hacer. Dice, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Otra palabra, David. él vino con un mensaje. Samuel vino con un mensaje de que ya estaba aconteciendo algo ahí. Estaba sentenciado. Estaba sentenciado. Sí, Dios sí. el Dios Samuel había hecho de los tiempos y visualiza las cosas. Desechó Dios a Saúl. Él se desechó. Él fue el que no fue obediente. Exacto, fue el que no hizo lo que tenía que hacer. Dice aquí, dice, locamente has hecho. Él sabía que no podía hacer eso, ¿sabes? Desechado Él se como adjudicó algo que él no debía haber hecho. Porque si nadie podía que ofrecer el holocausto, sino que fuera el sacerdote. Eso es, o sea, a lo mejor Saúl pensó, yo soy el rey, pero ahora yo puedo hacer lo que me venga en gana. Se toman la Yo soy por encima. Yo estoy por encima. Yo puedo invadir el área sacerdotal. ¿Ah? Sí, porque soy por encima. Yo soy por encima. Fue por encima de Samuel. ¿Ah? Él ha estado por permiso y todo. Él era por Ese fue el evento que culminó un proceso de andar por su fuero y no por la obedeciendo a Dios. Vamos a ir al 14, capítulo 14, y vamos a leer estos versículos, porque estos versículos son interesantes para seguir más o menos la trayectoria de Saúl. ¿Verdad? Yo creo que lean empecemos en el 24. Sí, porque ¿Tienes el 24? aún cuando fue rechazado completamente, Dios lo siguió bendiciendo. Dios lo siguió bendiciendo. Al final fue Y le rechazado. dio victorias y todo. Si el final de él vino al final también con el Exacto, vamos a leer el 24, a ver. Pero los hombres de Israel, 14-24. horrible. Sí, ya pasamos ahora al 14-24. pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo, diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. ¿Sí, verdad? Sí. Entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, maldita sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Ok. Fíjate, vemos a un Saúl tomando una decisión completamente temeraria y caprichosa. Eso no es estrategia de guerra, es todo lo contrario. Exacto. Tú en una guerra no puedes poner el pueblo a ayunar. Imagínate tú. ¿Entiendes? Sí, pero él quería, parece como que hacerse más espiritual. Tratar de ejercer una autoridad indebida e imprudente. Cuando nosotros
Es que todo, ¿verdad? Todo comienza y comienza a desencadenarse una serie de decisiones erróneas, una tras otra, tratando de controlar al pueblo, obligando al pueblo a hacer una cosa que estaba completamente Y el mismo hijo. Fuera de lugar. era una necedad. El mismo hijo lo dice. Mi padre ha turbado al país. Al contrario, yo he probado esta miel y se me han aclarado los ojos. O sea, ¿Qué en otras significa que se me ha aclarado eso? no, he tomado fuerzas, he cobrado fuerzas, fuerzas físicas, fuerzas espirituales, de todo tipo. O sea, el juramento que él había hecho para obligar al pueblo a no comer era algo completamente contrario a lo que se supone que estuviera pasando. Sus ojos brillaron porque fueron refrescados. O sea, es que cuando no tomamos cuando no metemos a Dios en el asunto, comenzamos a tomar decisiones erróneas. No lo consultó tampoco. No lo consultó. Ok, vamos entonces. Fíjate, vamos a leer el 47 porque quiero que lean del 47 al 49 porque quiero que ustedes tomen un sabor de que a pesar de las malas decisiones de Saúl, Dios seguía dándole victoria. Que Dios no desecha, ¿sabes? Dios sigue manteniendo y sigue dando oportunidades, ¿sabes? Mire lo que dice el 47 al 49. ¿Quién lo lee? Ajá. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Sobá y contra los filisteos. Y a donde quiera que se volvía, era vencedor. Y a donde quiera que se volvía, era vencedor. Aprendió la lección. Mire, Dios no desecha, ¿sabe? Dios está ahí. Usted comete errores, obviamente usted comete errores, hay consecuencias. Pero Dios es un Dios de ¿qué? De oportunidad. Dice que su misericordia se hace nuevas cada mañana. Cada día que amanece es una oportunidad nueva que Dios te da. El sitio que dice que él permanece fiel. Permanece fiel. Y Dios dice, y ahí claro dice, a donde quiera que se volvía, Dios le daba la victoria. Era vencedor. Ahora, ¿qué? Tenemos que tener cuidado con las victorias. Porque Dios nos las sigue. Ajá. Y reunió un ejército y derrotó a Amalek y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, y Sui y Malquisúa. Y los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor Merab y el de la menor Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimás. Y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Continúo. Sí. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl. Y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. O sea que ahí vemos un paréntesis en la vida de Saúl. De hecho, Saúl reinó 40 años, ¿sabes? De acuerdo a Pablo. O sea que no todos fueron derrotas. Sí. Vemos que también tuvo sus victorias, como todas las tenemos. Todas las tenemos. De hecho, ese primer hijo de David, Jonatán, fue el amigo íntimo de David. Sí, señor. Jonatán fue el que salvó a David. Fue el que avisó a David cuando lo estaban Exacto. buscando. Vamos a ver el 15, vamos al capítulo 15. Vamos a ver, por favor. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. O sea, una nueva oportunidad. Ahí tiene otro chancecito, ¿no? Te voy a dar otra oportunidad. Porque Dios es el Dios de los chances, ¿sabes? Sí. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que
hizo a Amalek y a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vaca, oveja, camello y asno. Ok. Todo. Eso era las instrucciones de Dios. Fuerte. ¿Y quién se atreve a cuestionar la instrucción de Dios? Y usted lee esto y dice, wow. Pero ese es el Dios del Antiguo Testamento. Pero usted tiene que saber quién era Amalek. Para llegar a esto usted tiene que saber quién era Amalek. Eso le pasó a Amalek, le pasó como le pasó a los cananeos. Usted sabe la conversación que tuvo Dios con Abraham. ¿Se acuerda aquella noche que Dios hizo pacto con Abraham? Y dice que hubo un cordero que lo picaron por la mitad y Abraham cayó en sueño. Y solamente la antorcha de Dios era la que pasaba por el medio del sacrificio, porque Dios fue el que hizo pacto incondicional con Abraham. Pero Dios le dijo a Abraham algo. Dijo, esa nación que va a salir de tus lomos va a estar 40 años, 400 años en Egipto. Hasta que hasta que la maldad del cananeo llegue al colmo. Yo sabía que ese pueblo de los cananeos iba a llegar un momento en que iba a llegar a la maldad, iba a colmar la copa de la maldad. Iba a llegar un momento en que ese pueblo iba a llegar al deterioro moral tal que había que acabar con ellos. ¿Por qué? Porque se iba a convertir en un cáncer para el resto del mundo entero. Que los rodeaba. Como así fue con Sodoma y con Gomorra. Eso mismo era un tumor. Era un tumor. Y Dios tiene que limpiarlo. Tiene que acabar con ellos. Pues a esta gente le pasó lo mismo, a Amalek. O sea, era algo. O sea, cuando usted lee a Amalek, usted va a ver, esa era una nación, una cosa bárbara, ¿sabes? Y Dios dice, hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste y hay que destruirte. Hay que destruirte. O sea, las instrucciones de Dios, Dios instruye, Dios te da la misión, es una misión que Dios va a dar. Tienes que hacer esto, esto y esto y esto. Me gusta mucho porque cuando Abraham le pide a su criado Eliezer que vaya a la tierra de allá, para que busque esposa para su hijo Isaac, le da las instrucciones a Eliezer una por una. Dice que yo creo que tú vayas, te voy a dar unos camellos que van a tener regalos, y yo creo que tú vayas allá y le busques esposa a mi hijo. No busques esposa de nadie más. Busca esposa de mi hijo. Y le da las instrucciones a Eliezer de una forma clara y precisa, los detalles. Y Eliezer pone atención en lo que Abraham le está diciendo. ¿Verdad que sí? Pues así le sucede a Saúl ahora. Las instrucciones. Escuche lo que Dios le está diciendo. Ponga atención. Dios habla claro. ¿Sabes? A veces Dios nos habla y como que estamos pensando en otro lado. Él nos está hablando y nosotros estamos pensando, nuestra sintonía está en otro lado. Sí, es verdad que yo sé lo que tú estás diciendo, pero no estamos prestando atención. La palabra dice esto y tú como que la leemos y como que estamos pensando en otra cosa, tú sabes. Dios nos está hablando, ¿verdad? Dios nos está hablando. Porque vamos a ver, las instrucciones están claras, pues vamos a ver lo que sucede. Samuel. Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto,
y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Ok. No siguió la No, siguió. Otra vez. ¿Por qué usted cree que Saúl dejó vivo al rey? Porque ese era su trofeo. Con ese hombre ahí, él quería que todo Israel viera que él había que Traído un rey él había derrotado a este rey. Como lo tengo aquí. Y eso le daba que estatus. Clavo. Como dice Juan, era su trofeo. Era lo que le daba. Era lo que ¿Cómo dicen los muchachos ahora? Ver ese hombre ahí en esa jaula, pues eso le daba a él, ¿sabes? Víctor, ¿sabes cómo dicen los muchachos ahora? Se janqueaba. Se ranqueaba. Se ranqueaba. ¿Entiendes? Esas no fueron las instrucciones de Dios. Esas no eran las instrucciones. Fíjate que él obedeció casi un 90% de lo que Dios le había dicho. Pero él no dijo un 90%. Él dijo a todo. 100. Es 100%. Porque si tú obedeces un 90% y no obedeces ese 10%, ese 10% te va a afectar. ¿Qué fue lo que le pasó a Israel? ¿Cuáles fueron las instrucciones que Dios le dio a Israel cuando entró a la tierra prometida? Matar a todos los que matan. Tienes que acabar con todo. No dejes a nadie vivo. Esa tierra yo te la estoy dando. Tienes que acabar con todo lo que hay ahí. Esas fueron las instrucciones que Dios le dio a Israel. O sea, ya esa gente, los cananeos tienen la sentencia. Hay que acabar con todo. ¿Qué hizo Israel? Dejaron algunos. Animalitos gorditos, bueno. Dejaron que una ramita. No, vamos a dejar esa gente son débiles, vamos a dejarlo Y por todavía ahí. estamos pegando. Eso vamos a dejar a esta gente por ahí. Son los mismos que están peleando ahora. Ahora mismo son los que están. Ahora mismo. Son ellos, los palestinos. Los palestinos. Y fueron los que hicieron que ellos cayeran en idolatría. Ajá. Fueron los que hicieron que las 10 tribus de Israel se desaparecieran. Fueron los que hicieron que la tribu de Judá y Benjamín fueran cautivos a Babilonia 70 años. Acabaron prácticamente con todos ellos. Que son los que están matando cristianos. Y ahora mismo usted ve las consecuencias. Porque no obedecieron la voz de Dios. O sea, Dios te dice, esto es lo que tienes que hacer. Eso es lo que tienes que hacer. No seas más misericordioso. Eso es lo que tienes que hacer. Fíjate, a veces nosotros somos muy dados a complacer a todo el mundo en la postura, ¿sabes? Por los derechos humanos y por la libertad de expresión y por todas esas cosas. Entonces, tenemos que ser muy blanditos y no asumimos posturas. Ahora mismo en Puerto Rico hay que asumir posturas, los cristianos tienen que asumir posturas. ¿Entiendes? Eso es lo que está ocurriendo. Porque es malo y es malo. Punto. No, porque hay que. Tenemos que ser verticales. ¿Ok? Consistente. No cumplió la palabra del Señor. Pues, ¿cuál fue la consecuencia, Bren? Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Ok. Mire lo que dice aquí. Me pesa, me duele. A Dios le duele cuando tú no obedeces, ¿sabes? Dios se entristece cuando no cumple su palabra. ¿Por qué a Dios le duele cuando tú no cumples su palabra? Porque sabe que va a tener que castigar. Porque sabe que tú mismo te estás dando cantazo. Tú mismo te estás haciendo mal.
tú mismo te estás haciendo mal. Pues me pesa haber puesto por rey a Saúl. Porque mire lo que dice ahora, porque se ha vuelto en pos de mí. De embuste. O sea, él está ¿qué? Él está fuera, está out. O sea, él me dio la espalda. O sea, él está en otra sintonía, está en otro canal. El Dios de Saúl es él. Él me desplazó de su corazón. No me oye, no me escucha. Para Saúl, él es el más importante. Todo eso está aquí metido, ¿sabes? Porque para Saúl lo más importante es su prestigio, su imagen. Y sigue con la manía de echarle la culpa al otro. Pero vamos a ver, todavía no llegamos ahí. ¿Qué voy a hacer con él? La misericordia, La misericordia de Jehová es grande. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a... ¿Qué estaba haciendo Saúl? Levantándose un monumento. Para él. Se levantó un monumento, Saúl. Qué grande soy, decir. Qué grande soy, mira. Qué guapo soy yo. Es que un momento tengo aquí. Oye, ¿Ves cómo las cosas van creciendo poco a poco? Él estaba actuando como los demás reyes que hacían exactamente lo mismo. Pues eso se lo advirtieron hace poco. Viene como va aumentando la cosa. Está como el de Cataño, está como el de Cataño. ¿Ah? Eso va ascendiendo una cabeza de playa, fíjese. Una pequeña cabeza de playa. Un chispitito, una pizca de levadura. Insignificante. Ya él se está levantando monumento. Seguimos. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Oiga, pero Es que estaba esa palabra. él estaba convencido. haciendo Estaba convencido que él estaba haciendo lo que Dios le había dicho que hiciera. Imagínate tú. Seguimos. Samuel entonces dijo: Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mi oído. Y Saúl respondió: De Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. El pueblo. El pueblo, no él fue el pueblo. Como el pueblo, aquella vez le hizo un voto al pueblo, ¿verdad? No vas a comer nada. Ahora, sobre esto no le dijo nada al pueblo. Seguimos. Para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Ajá. Pero es importante. Jehová tu Dios. No era el Dios de él, era el Dios de Samuel. No era de él, no era de él. Ah. No era nuestro Dios, era tu Dios. Entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: Y dijo Samuel: Aunque el que eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Él se había olvidado de que Dios le había cogido del bagaje donde se había escondido. En el bagaje de las ovejas, ¿verdad? Para que no fuera que era tímido, era humilde. Nunca se nos debe olvidar de dónde Dios nos sacó, ¿sabes? Seguimos. Y Jehová te envió en misión y dijo: Ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido la voz de Jehová. O sea, él insiste En que está bien. en que él está bien. O sea, él no acepta su pecado. Seguimos. Y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Otra vez.
Ok. Dios, ese parando. Ahora vamos a leer ¿Qué dijo Samuel? el versículo más importante del libro de Samuel. Ahora vamos a leer el versículo más importante que está en este libro. ¿Ok? Leerán. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ok, vamos a interpréteme a alguien ese versículo. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos con esto? Obediencia, pedir obediencia. Nos pide obediencia, ¿no? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Eso lo dijo David también en un salmo. Lo vamos a leer ahora. Vamos a leer diferentes salmos ahí, diferentes. Pero ¿qué es lo que Dios quiere que usted entienda? ¿Cuál es el peligro que ocurre? No obedecer a Jehová. Sí, es peligro, no ¿Pero por qué? No obedecerlo por qué. ¿Qué estoy sustituyendo? ¿En qué me estoy justificando para no obedecer a Jehová? ¿Qué estoy utilizando? La conveniencia. Búsquese el Salmo, alguien que me lea, José, búscame el Salmo 40, 6 al 8. Santini, Salmo 51, 16 al 17. Jesús Manuel, Proverbios 21, 3. Juan, Osea 6, 6. Juan, Miqueas 6, 6 al 8. Mateo 12, 7. Ajá, ahí estamos. Vamos a ver. ¿Qué es lo que quiere decir Dios? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Vamos a ver. ¿Tú tienes primero? Leo. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis ojos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces digo, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. En hacer la voluntad, Dios me enseña a obedecer. Dios mío me ha agradado. O sea que Dios había establecido una ley ritual, una ley ceremonial. ¿Ah? Tienes que ofrecer sacrificio por la mañana, tienes que ofrecer sacrificio por la tarde, tienes que confesar tu pecado a Dios, tienes que lavarte, tienes que guardar todos los ritos. El sábado tienes que llevar esta, y esos mandamientos no eran malos, era una ley ritual que te ayuda a ¿qué? A confiar y hacer las cosas que Dios te manda hacer. Tienes que venir por lo menos los domingos a la iglesia. Tienes que por lo menos guardar los sacramentos del Señor. La escuela bíblica, orar, leer la palabra. Todas esas cosas son ayunar de vez en cuando. Son prácticas religiosas. Participar de algún ministerio. Eso es bueno, disciplinas espirituales, ¿verdad? Pero Dios dice, sin dejar. La obediencia. Ahora algo más importante, ¿verdad? La obediencia. Vamos a ver, Santín. Dice aquí, porque no quiere sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado No despreciará tú, oh Dios. ¿Y cuál era el problema de Saúl? Que nos Que humillaba. Saúl ofreció holocausto, pero no humilló su corazón. El orgullo estaba trepado. ¿Y qué es más importante? ¿El sacrificio o que tú te postres delante de Dios? Que tú te postres. No es que tú seas religioso, de que venga todos los domingos, que participes del coro, que des diezmo, que hagas 20 cosas, pero tu corazón no se ha postrado. ¿Qué es más importante? Que tú cumplas con todas las cosas que el libro que dice la iglesia que tienes que guardar.
y no postres tu corazón, que es más importante. Lo que quiero decir es que el peligro de todos esos acontecimientos que a la luz de terceros o de los hermanos tú estás haciendo puede ser engañoso, porque ellos pueden pensar en que mira, ese Luis Orengo está por la maceta, mira todas las cosas. ¿De acuerdo al reglamento de la iglesia? Pero no, es intachable. Pero no, Luis Orengo está con su orgullo trepado. Dice que reúne todos los requisitos para ser pastor de la iglesia. Como el monumento que se hizo. Sí. Pero no ha postrado su corazón delante de Dios. Y Dios no puede ser burlado. Intachable, no falla. Viene a todos los cultos, miércoles de oración, viene a los estudios bíblicos los martes, los domingos viene al culto, viene a la escuela bíblica. Sacrificio. Los tres son bien religiosos. Pero no ha postrado el corazón delante de Dios. Un corazón contrito, dice, porque no quieres holocausto que yo lo daría. El corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. ¿Qué dice el próximo? ¿Sabes, Víctor? ¿Tú sabes cómo dice la iglesia? Digo, la versión Dios habla hoy, ese texto dice, un corazón hecho pedazos, tú no despreciarás a Dios. ¿Qué dice Proverbios 21:3? Hacer justicia y juicio es a Jehová, más agradable que sacrificio. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. O sea que si usted viene un domingo para la iglesia, usted viene empaquetado, viene todo empaquetadito para la iglesia. Pero usted se encuentra con una necesidad en la calle. Que usted puede resolver. Para el carro, ministra al Señor y olvídese de la iglesia. Eso es más importante que venir al culto. Amén. El próximo. Este es bien importante, ese me gusta mucho, o sea 6:6. Escuche este bien. Porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Misericordia quiero y no sacrificio. Fíjate que hay tantas cosas por encima del sacrificio. Mira, justicia y juicio, corazón contrito y humillado, misericordia, conocimiento de Dios. Todas esas cosas van por encima de que del sacrificio. ¿Qué dice el próximo? Miqueas 6:6 también. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios de Israel? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerro de un año. Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis extrañas, por el pecado de mi alma. Eso es bien importante. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso va por encima de todos los holocaustos, de todos los sacrificios. Mira, dice, no quieres a mi hijo y el mirrio de aceite, y mirrios de aceite. Y es tan fácil sustituir una cosa por otra. Es más fácil ser religioso, esconder mi obstinación, mi orgullo detrás de una religión. Y déjeme decirle, podemos caer, eso es tan fácil en caer en esa trampa. Es tan fácil caer en esa trampa. Bien fácil, lo vemos en Saúl de una forma clara, pero nosotros mismos podemos caer en esa trampa. Sí, hermano, una vez hubo un personaje público de la farándula. ¿Se acuerda de Charlie Tumosh? Sí, Charlie Tumosh. Charlie Tumosh, de momento se une a la iglesia y está predicando en muchas iglesias, dando su testimonio, 20 cosas. Yo estuve en una tienda y estaba escuchándolo hablar con un amigo, me decía, oye, fui a esta iglesia, me dieron tanto, fui a otra iglesia, me dieron tanto, y eso me va más bien que me va a dividir. Y yo me sacudí porque ella estuvo en la iglesia pentecostal de mi mamá.
Y yo en mi mente dije, este no dura mucho porque mira que ruin. Ante la gente y el testimonio, y mira cómo estaba hablando con sus amigos. Y mira, un par de veces se fue. ¿Dónde está Charlie Tumor? Tú no puedes engañar a Dios. Es Charlie Tulés. Es que el error no lo comete Charlie Tumor, lo comete la iglesia. Que lo tiene que dejar sentarse ahí, escuchar palabras y que el muchacho crezca. Porque si lo ponemos a predicar enseguida al otro día, eso fue lo que pasó con el Chaco. Se convirtió y al otro día la tenían ahí predicando, dando su testimonio. No puedes, tú tienes que sentarse allí a escuchar palabras como hijo de buen, como todo el niño. Esa es nosotros, yo la vi. En ese caso lo viví. La iglesia puede caer en el engaño de que como es famoso, pues va a llamar la atención para su testimonio. Tiene que pasar por el banco primero. No importa lo que usted sea. Tiene que pasar por el banco. Y tengo el último versículo, ¿verdad? Aquí yo creo que el último versículo, ¿verdad? Y si supieseis qué significa misericordia, quiero, y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes. O sea que también cuando condenamos, misericordia y no condenación. Raúl, léete el próximo. Entonces Saúl, 24 en adelante. El 24, 15-24. Volvemos otra vez al 15-24. Y ahí lo acabamos. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Finalmente Saúl reconoce que pecó, pero aún así le echa la culpa al pueblo. Tenía el pueblo. Fue el pueblo el que me obligó a hacerlo. ¿Sabes? Todavía está. Sigue. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres. Escuche bien esto, y escuche bien esto. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. O sea, ese era el problema de Saúl. Para que me honres delante de los ancianos y del pueblo de Israel. Ese era lo más importante para Saúl. Eso era lo más importante para Saúl. Y terminamos entonces, sigue para que lo termine. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl. O sea que Samuel accedió a ir con Saúl, ¿sabes? Sí. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente, y dijo a Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Lo que tenía que hacer Saúl. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Samuel lloraba a Saúl. Mira, padre. Qué tremendo, ¿eh? Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Una cabeza de playa. Causa todo esto. Mira, que hay una cosa que me llama a mí la atención. Mira, aquí, esto, que yo leí, ¿verdad? Ajá. Que yo leí, entonces, al 7 le sigue el número 8, dice: porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Entonces, aquí dice abajo que equivale a sábado. ¿De dónde sacaron eso? Eso es otra clase. Eso es importante, ¿verdad? Donde primero habla del día de reposo es Génesis, y cuando Génesis no existían los días,
Exacto. Séptimo día. Eso no existía en los días. Eso es verdad. Vamos a orar. Vamos ahora.